Jennifer Pedraza asegura que Juliana Guerrero pagó por su título después de ser graduada. Además, publica facturas ante la DIAN que lo demuestran. La representante Jennifer Pedraza expuso que la Fundación Universitaria San José registró ante la DIAN 3 facturas electrónicas que figuran a nombre de Juliana Guerrero, otrora aspirante al Viceministerio de Juventud. Así se abre un nuevo capítulo en la polémica de la joven que afirmó haber estudiado en dicha institución, aunque nunca lo hizo. Los detalles fueron revelados en un trino de la congresista en el que compartió las facturas electrónicas, en donde se observa que la joven funcionaria de la administración del presidente de Gustavo Petro hizo 3 pagos, poco después de que la fundación explicara su título como contadora pública y tecnológica de gestión contable y tributaria, que le otorgaron el día 1 de julio del año pasado. La representante a la Cámara junto a su equipo pudieron constatar que los pagos quedaron registrados en el sistema electrónico a finales de julio, cuando ya tenía su título. Incluso Guerrero pagó primero sus derechos de grado antes que la misma matrícula. La primera factura electrónica tiene el día 28 de julio como fecha de pago. El documento muestra que Guerrero pagó 1 millón de pesos en efectivo por sus derechos de grado en contaduría pública. La segunda está fechada el 29 de julio. En esta ocasión, Juliana Guerrero pagó 2 millones de pesos para matricularse en el programa de tecnología en gestión contable y tributaria. Ese mismo día, Guerrero acató en pagar la matrícula del programa de contaduría, que le costó 4.776.300 pesos. Todos los valores previamente mencionados suman casi 8 millones de pesos colombianos que entraron a las arcas de la Fundación San José de forma directa y no a cuentas de terceros. Esta revelación se da en medio de la denuncia que realizó la congresista Caterine Jubinao, quien señaló que dentro de la institución educativa habrían 24 nuevos casos de diplomas irregulares que le habrían otorgado a contratistas del gobierno que fungen en 16 entidades diferentes. Sobre esta revelación se han conocido casos llamativos, como el del funcionario que se habría graduado 4 veces en un solo día. A propósito de este escándalo, los invito a que veamos juntos una rueda de prensa que realizó la congresista Caterine Jubinao y donde podrían estar explotando varios casos de trampas y de irregularidades en el Estado, no solo con sus diplomas, sino con los mismos contratistas. Veamos el video. Hoy vamos a hacer una denuncia que nos duele mucho, porque es para mí la señal de la bancarrota moral del gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno que pasó de prometer elevar los estándares de la educación en Colombia, trabajar con los mejores y traer a los mejores al Estado y a la administración pública, terminó metido en lo que le hemos llamado el cartel de los diplomas irregulares, en una estrategia sistemática entre el gobierno y la Universidad San José. En 2025 conocimos un escándalo que impactó al país y fue la titulación irregular de la joven Juliana Guerrero, que por la denuncia valiente de una de mis colegas, Jennifer Pedraza, se pudo evitar que fuera contratada y que se configurara así un detrimento patrimonial. Hoy lo que les vamos a revelar es que después de una investigación exhaustiva, revisando los contratistas y funcionarios de todas las entidades del gobierno nacional, en un trabajo muy dispendioso que adelantó mi equipo, nos encontramos con que el caso de Juliana Guerrero es realmente la punta del iceberg. Hemos identificado 24 casos
de funcionarios y contratistas en diversas entidades como el SENA, la Unidad Nacional de Protección, el INVIMA, la DIAN, el DANE, el DAPRE, ministerios como el Ministerio de Salud y superintendencias e inclusive la Aeronáutica Civil, en donde, a diferencia del caso de Juliana Guerrero, sí se contrataron a las personas. Y tenemos 6 casos plenamente identificados, corroborados, de por lo menos 6 personas que nunca tomaron la prueba Saber Pro, no obstante recibieron el diploma de la Fundación San José. Esa es la primera irregularidad, que es idéntica al caso de Juliana Guerrero, con la diferencia de que aquí estas personas sí fueron contratadas entre 2023, 2024 y 2025, y cuya contratación, ojo, le ha costado al país y a los impuestos de los colombianos cerca de 1.100 millones de pesos. E identificamos una segunda irregularidad en donde 18 personas que también habrían obtenido su título de manera irregular sí presentaron la prueba Saber Pro, pero la presentaron después de graduarse, lo cual constituye una ilegalidad, porque la ley en Colombia es absolutamente clara. La presentación de la prueba Saber Pro es requisito previo y obligatorio para obtener el título de grado. La ley 1324 de 2009 y el decreto 4216 de 2009 así lo establecen. Por tanto, estaríamos ante por lo menos 24 casos en donde exigimos una investigación exhaustiva, pero además urgente y eficiente por parte del Ministerio de Educación, que increíblemente se está dedicando a intervenir universidades públicas de las mejores del país, de altísima calidad, mientras que con la Universidad San José sencillamente mira para otro lado, aun cuando supuestamente ya están investigando a la universidad a raíz del caso de Juliana Guerrero. Yo creería que con estos 24 casos, señor Ministro de Educación Daniel Rojas, no tendría que investigar a la Universidad San José, la tendría que cerrar. La tendría que cerrar. Porque lo que les vamos a presentar, creo, es una prueba contundente de que sin duda estamos ante lo que se llama coloquialmente una universidad de garaje. Y lo digo con dolor por las personas que obtuvieron un título de la Universidad San José y que sí estudiaron, y que sí fueron a clases, y que sí hicieron un esfuerzo económico y académico para obtener su título profesional. Esto que está haciendo la Universidad San José es profundamente canalla e indolente con esos egresados que sí cursaron estudios. Y aunque hoy tenemos 24 casos ya plenamente identificados, les anticipo que son muchos más. Aquí podríamos estar hablando de centenares de títulos expedidos de forma irregular, o bien porque nunca se presentó la prueba Saber Pro, o bien porque la prueba se presentó después de graduarse. Vamos a entrar en los casos uno a uno. Y también quiero precisar que por ahora, y mientras la universidad y el Ministerio de Educación, así como el ICFES, nos responden oficialmente por estas 24 personas, por ahora vamos a proteger su identidad, y en la medida en la que las entidades oficiales nos confirmen todos los hallazgos que nosotros estamos presentando hoy, le iremos contando a la opinión pública y al país quiénes son
y eventualmente las conexiones políticas que los pusieron allí. Los 6 primeros casos de personas que nunca presentaron la prueba Saber Pro son: el caso 1, tenemos a una mujer. Ella obtuvo el título de Ingeniería Industrial con fecha de grado del 1 de diciembre de 2023. Ha sido contratista del SENA, seccional Boyacá, entre 2023 y 2025, con 2 contratos que le fueron adjudicados y que suman cerca de 81 millones de pesos. Para acceder a uno de estos contratos era requisito tener el título profesional. El segundo caso es nuevamente una mujer. Obtuvo el título de Administración de Empresas con fecha de grado del 1 de diciembre de 2023, igual que el primer caso. Tuvo un contrato con el SENA seccional Bogotá entre 2023 y 2024 por un valor de 47 millones de pesos aproximadamente. El caso número 3, nuevamente una mujer. Obtuvo el título de Administración de Empresas con fecha de grado del 1 de diciembre de 2022. Ha sido contratista de la Unidad Nacional de Protección entre 2024 y 2025, con 2 contratos que suman 79 millones de pesos aproximadamente. Para acceder a ambos contratos era requisito tener título profesional. El cuarto caso también es una mujer. Obtuvo el título de Administración de Empresas con fecha de grado del 1 de diciembre de 2023. Tiene un contrato con el INVIMA. Fue vinculada en septiembre de 2024 y permanece contratada hasta la fecha como asesora de libre nombramiento y remoción, con una asignación mensual de 9 millones de pesos aproximadamente. Para acceder a este cargo, el título profesional era un requisito obligatorio. El quinto caso, otra mujer. Obtuvo los títulos como tecnólogo en marketing digital y los títulos profesionales de ingeniería industrial y marketing internacional el 12 de diciembre de 2021. Registra la prueba Saber TIT para el tecnólogo, pero no cuenta con prueba Saber Pro para los títulos profesionales. Ha sido contratista del Ministerio de Transporte entre 2024 y 2025, con 2 contratos para los cuales es requisito tener un título profesional. Dichos contratos ascienden a 126 millones de pesos aproximadamente. Y el sexto y último caso de este grupo en donde no tienen Saber Pro, se trata ahora de un hombre. Este caso es bastante exótico. El señor obtuvo 4 títulos profesionales el mismo día en la Universidad San José, con los títulos de Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional, todos con fecha del 5 de julio de 2024. Este señor cuenta con un único Saber Pro, que según la ley aplica para máximo 2 carreras. El señor reporta 4 carreras, de manera que hay por lo menos 2 títulos que no cuentan con ningún Saber Pro. El señor está actualmente vinculado a la DIAN como analista 2, código 202, grado 02, desde octubre del 2023, y tiene una asignación mensual de aproximadamente 4.600.000 pesos. Estos primeros 6 casos son de extrema gravedad, porque de nuevo no presentaron nunca la prueba Saber Pro. Algunos están contratados como asesores de libre nombramiento y remoción, lo cual lo hace aún más grave, pues eso les da estatus de servidores públicos. Y a la luz del Código Disciplinario estarían cometiendo una falta gravísima.
Y tenemos 18 casos en donde voy a pasar rápidamente, toda esta presentación se las vamos a entregar, ustedes podrán ver el detalle. Y en estos 18 casos la irregularidad es, como les mencionamos, que hicieron la prueba Saber Pro, pero después de graduarse. Algunos se graduaron y tomaron la prueba Saber Pro 2 días después. Algunos se graduaron y tomaron la prueba Saber Pro 3 meses después. Algunos la tomaron 7 meses después. En todos los casos, estos títulos serían inválidos. El primer caso, que le hemos llamado el caso 7, es un hombre que recibió su título de Ingeniería Industrial, fue contratista en el SENA y en el Fondo Nacional de Seguridad Vial. Tiene un contrato vigente hasta junio de 2026 por 71 millones de pesos. Entre el contrato del SENA y los de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, esta persona ha ganado cerca de 111 millones de pesos. El caso 8 es un hombre que obtuvo el título de Ingeniería de Sistemas el 5 de julio de 2024, realizó la prueba Saber Pro al día siguiente. Ha sido contratista del SENA seccional Meta con 2 contratos que ascienden a 53 millones de pesos aproximadamente. El caso 9 es una mujer que obtuvo el título de Ingeniería de Sistemas el 22 de abril de 2023 y realizó la prueba Saber Pro 2 meses después, el 25 de junio de 2023. Ha sido contratista del SENA seccional Tolima entre 2023 y 2025 con 3 contratos que ascienden a 114 millones de pesos. El caso 10 es un hombre que obtuvo el título de Administración de Empresas el 17 de abril de 2024 e hizo la prueba Saber Pro 3 meses después, el 7 de julio de 2024. También fue contratista del SENA seccional Antioquia con un contrato como instructor. Ojo con esto. Hay instructores que son los que forman a los aprendices del SENA que tienen títulos irregulares, o porque nunca presentaron la prueba o porque la presentaron después de graduarse, y esos son los que están formando a los jóvenes del SENA. Este instructor tuvo un contrato que asciende a cerca de 48 millones de pesos. El caso 11, un hombre que obtuvo el título en Administración de Empresas el 5 de julio de 2024, realizó la prueba Saber Pro 2 días después, el 7 de julio de 2024. Fue contratista del SENA, seccional Bogotá, durante 2025 con un contrato de 49 millones de pesos aproximadamente. Hay que preguntarle al director del SENA, el señor Londoño, qué es lo que está pasando en el SENA y por qué estos casos están particularmente concentrados en esta entidad, que no solamente es una de las entidades más queridas por los colombianos y que ha educado a centenares de miles de jóvenes, millones. Es absolutamente impactante descubrir que hay varios instructores del SENA que hacen parte de este grupo y que son los que están formando a nuestros aprendices en todo el país, en la regional Bogotá, en la regional Guaviare, en la regional Cundinamarca, en la regional Meta, en la regional Tolima, en la regional Santanderes. El caso número 12 es una mujer que obtuvo el título como Ingeniería de Sistemas e hizo la prueba Saber Pro 2 días después, el 7 de julio. Fue contratista del SENA seccional Cundinamarca con un contrato de 38 millones de pesos durante 2025. El caso 13 es una mujer que obtuvo el título profesional de Ingeniería Industrial el 5 de julio de 2024 e hizo la prueba Saber Pro 2 días después, el 7 de julio. También fue contratista del SENA seccional Cundinamarca con un contrato en 2025 de 18 millones de pesos. El caso 14, un hombre que obtuvo el título de Administración de Empresas el 5 de julio de 2024 y realizó la prueba Saber Pro el 7 de julio. Fíjense que hay muchos casos que coinciden con un grado que fue el 5 de julio de 2024 y todos presentaron la prueba 2 días después, el 7 de julio. Este caso 14 fue contratista del SENA en la seccional Guaviare con 2 contratos entre 2024 y 2025 que suman 78 millones de pesos. El caso 15, un hombre que obtuvo los títulos de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial
también el 5 de julio de 2024, realizó la prueba Saber Pro 2 días después, el 7 de julio. Se encuentra vinculado en el DANE con el cargo técnico administrativo código 3124 desde el 13 de junio de 2023 a la fecha. Caso 16, un hombre que obtuvo los títulos de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial el 5 de julio de 2024, realizó la prueba Saber Pro al día siguiente, el 6 de julio. En 2025 fue contratista de la Superservicios con un contrato por 26 millones de pesos. El caso 17, una mujer obtuvo los títulos de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial el 5 de julio de 2024 y realizó la prueba Saber Pro 9 días después, el 14 de julio de 2024. Desde el 7 de septiembre de 2022 es funcionaria del DAPRE. Esta señora llegó con el gobierno actual y tiene un contrato mensual de aproximadamente 4 millones de pesos. El caso 18, un hombre que obtuvo el título de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial el 5 de julio de 2024 realizó la prueba Saber Pro al día siguiente. Es trabajador de la Corporación Aeronáutica Colombiana desde abril de 2025. El caso 19, un hombre que obtuvo el título de Ingeniería Industrial el 5 de julio de 2024 realizó la prueba Saber Pro 2 días después. Es contratista de la Aeronáutica Civil en el cargo de Técnico Aeronáutico 1, código 81 grado 5. Se mantiene vinculado hasta la fecha. El caso 20. Una mujer que obtuvo el título de Tecnólogo en Gestión Empresarial. Este es un caso de un tecnólogo y de una prueba Saber TIT que no hizo. Se graduó el 5 de julio de 2024, realizó la prueba Saber TIT 2 días después. Perdón, sí la hizo, pero la hizo después del grado. Actualmente se encuentra vinculada como funcionaria del DANE en el cargo de encuestadora desde marzo de 2025. El caso 21, una mujer que obtuvo el título de Administración de Empresas el 22 de abril de 2023 y presentó la prueba Saber Pro 7 meses después, el 12 de noviembre de 2023. Ha sido contratista del INVIMA durante 2025 con un contrato por 17 millones de pesos. El caso 22, una mujer que obtuvo el título de Administración de Empresas el 5 de julio de 2024, pero realizó la prueba Saber Pro 2 días después. Esta mujer ha tenido 4 contratos con la Unidad Nacional de Protección, que ascienden a cerca de 151 millones de pesos aproximadamente. Le acaban de renovar contrato el pasado 9 de enero de 2026 y finaliza el 31 de diciembre de 2026. El caso 23, un hombre que obtuvo el título de Ingeniería Industrial el 5 de julio de 2024, pero realizó la prueba Saber Pro 2 días después, el 7 de julio. Es funcionario en la Aeronáutica Civil desde septiembre de 2024. Y el último caso, 24, es una mujer que obtuvo el título de Tecnólogo en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el 5 de julio de 2024, pero realizó la prueba Saber TIT 2 días después, el 7 de julio de 2024. Ha sido contratada por el Ministerio de Salud durante 2025 con 2 contratos que ascienden a 36 millones de pesos. En total, todos los contratos suman 1.102.094.108 pesos. Esto es muy posiblemente un detrimento patrimonial que, insisto, no se pudo evitar, como en el caso de Juliana Guerrero. Tenemos algunas consideraciones antes de abrir espacio para preguntas de ustedes. Estamos ante un cartel de diplomas irregulares. Entiéndase por cartel una estrategia deliberada, sistemática y dolosa para expedir títulos técnicos y profesionales a la medida del gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué el Ministerio de Educación
no ha evidenciado resultados en el caso de la investigación de Juliana Guerrero? ¿Y cómo es posible que mi equipo del Congreso y yo tengamos una mayor capacidad investigativa para determinar quiénes son en este momento los contratistas y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro que están recibiendo honorarios y salarios de los impuestos de los colombianos con títulos irregulares? Yo le exijo al ministro de Educación que de verdad tomen acciones reales y contundentes contra esta universidad, que después de esto que les hemos revelado, amerita por lo menos de manera inmediata una intervención, y diría yo, y me anticiparía yo a decir que es una universidad que probablemente tenga que ser cerrada, porque ojo, estos son los primeros 24 casos que les estamos presentando en las entidades del gobierno nacional. Hay más, hay más. Inclusive, es probable que haya también este tipo de fraude en entidades públicas de alcaldías y de gobernaciones en el resto del país. ¿Quién va a responder por los más de 1.100 millones de pesos que ya le ha costado al país y a los impuestos de los ciudadanos este fraude y este cartel? ¿Responderán las entidades que los contrataron ante la Contraloría? ¿O tomarán estas entidades acciones contra estas personas para que sean estas personas las que tengan que devolver los cerca de 1.100 millones de pesos que se ganaron de manera fraudulenta? ¿Quiénes son los políticos detrás de esto? ¿Quiénes son los políticos del gobierno de Gustavo Petro que están actuando con la Universidad San José para expedir estos títulos a la medida de las necesidades del gobierno? ¿Qué pasa o qué pasó con la promesa de traer a los mejores, de mandar a llamar a todos los PhDs de Colombia que estaban por fuera del país para que se devolvieran porque este gobierno los iba a contratar? ¿Qué pasó con el mérito en este gobierno? ¿Y por qué terminó este gobierno despreciando el mérito, despreciando a quienes de verdad están haciendo esfuerzos para estudiar? ¿Por qué terminaron abandonando a los jóvenes que con esfuerzo estudian con créditos ICETEX? ¿Por qué terminaron abandonando a colombianas y colombianas que con esfuerzo han salido adelante y tenían el mérito para estudiar en el exterior, en una universidad de las mejores del mundo, gracias a las becas Colfuturo? ¿Y por qué terminan entonces llenando al Estado y a las entidades públicas de gente con títulos irregulares y con títulos falsos? ¿Cómo es posible que el primer gobierno de izquierda y de cambio haya quedado reducido a eso? Un gobierno que está acabando con todas las ayudas para quienes sí están estudiando de verdad, y en cambio le están abriendo las puertas de la contratación estatal y de la administración pública a gente tramposa, a gente que obtuvo sus títulos, inclusive pagando dineros de manera irregular. ¿Cuáles serán las consecuencias, además, para las oficinas jurídicas de las entidades públicas aquí? Involucradas, que al parecer ni siquiera revisaron la veracidad
de la documentación que aportaron estas personas antes de ser contratadas. Si bien las personas que aspiran a un cargo público tienen el deber de presentar documentación fidedigna, también es deber de las oficinas jurídicas, de las entidades públicas, que son las que adelantan la contratación, verificar los certificados, los diplomas, etc. Aquí, al parecer, hay una estrategia, no solamente para cumplir los requisitos para que puedan ser contratados, sino además, muchas de estas personas están aportando estos títulos irregulares para obtener un mayor puntaje en cargos en los que ya venían contratados y que ahora les paguen más. Entonces, son títulos irregulares que les permiten entrar a las entidades del gobierno de Gustavo Petro, pero que a quienes ya están en las entidades les permiten aplicar a un mayor salario, en lo que es sin duda un fraude y lo que es sin duda un ataque a la moralidad pública. Quisiera creer que el presidente Gustavo Petro no sabe de estos hechos. Quisiera creer que el presidente Gustavo Petro, después de esta denuncia, con todas las pruebas y soportes que tenemos, exigirá la suspensión inmediata de los contratos aún vigentes, la no renovación, por supuesto, de quienes están en proceso de renovación de contratos, y que ordene una purga en todas las entidades, exigiéndole a las oficinas jurídicas revisar la veracidad de los títulos, no solamente de la Fundación Universitaria San José, sino de otras universidades que presuntamente han incurrido en la misma estrategia de expedición de títulos irregulares. Eso también les anticipo. Aquí no solamente está la Universidad San José, hay más universidades. Le pido al presidente Gustavo Petro que solicite al ministro de Educación y al ICFES una investigación, ojalá acelerada. Ya nosotros tenemos toda la documentación para aportarles y estamos dispuestos a ayudarlos a hacer la investigación. Nosotros tenemos las identidades de las personas y toda la información detallada. De manera que en mala hora, el primer gobierno de izquierda terminó convertido en un monumento a la mediocridad, capturado institucionalmente por la trampa, cerrándole las puertas a quienes de verdad estudian con mérito y abriéndosela a lo peor de este país, que son las personas inescrupulosas, que son capaces de pagar para obtener un título irregular, además con la connivencia de una universidad cuya ética y probidad, ya sabemos, es inexistente. Finalmente, informo que hemos enviado, por supuesto, todas las peticiones del caso a la Universidad San José, al Ministerio de Educación Nacional, al ICFES, a todas las entidades que hemos nombrado el día de hoy, y hemos también enviado una petición a los colegios profesionales de las distintas carreras aquí mencionadas, como por ejemplo el Colegio Profesional Nacional de Ingeniería y el Colegio Profesional de Administración de Empresas, porque estas personas, además de tener un título irregular, tienen tarjeta profesional, que por supuesto debe ser anulada. Escuchamos sus inquietudes, apreciados periodistas.
Hola. Representante, dos preguntas. La primera, si directamente usted va a hacer como las denuncias en una actividad disciplinaria ante la Procuraduría, pues ya nos dijo que envió el material, pero digamos que tal vez una denuncia o una queja directamente al Ministro de Educación podría ser factible. Y la segunda es de lo último que nos cuenta, si esa información se le envió a las entidades recientemente o si fue hace un buen tiempo, y si ellos ya han respondido algo, o inclusive la misma Universidad de San José. Bueno, por supuesto que estamos evaluando todas las acciones ante los entes de control, ante la Contraloría, ante la Procuraduría y ante la Fiscalía, porque aquí puede haber faltas de tipo fiscal, en cuanto podríamos estar ante un detrimento patrimonial de más de 1.000 millones de pesos. Por supuesto que creemos que se podrían configurar faltas disciplinarias, sobre todo para las personas que permanecen hoy contratadas, no en calidad de contratistas, sino como servidores públicos, que les cobija el régimen disciplinario. Y también, por supuesto, podría haber faltas de tipo penal. Aquí, por supuesto, podríamos estar ante la comisión de no uno, sino varios delitos, no solamente por parte de las personas que presentaron esta documentación falsa y espuria, sino también eventualmente ante la comisión de delitos por parte de la Universidad San José. Porque, repito, lo de Juliana Guerrero era la punta del iceberg, y lo que les demostramos hoy es que aquí no hay casos aislados. Hay una estrategia deliberada, sistemática y dolosa para expedir títulos a la medida de las necesidades del gobierno nacional, por lo pronto. Buenos días, Edgar Tatis, representante. Bueno, ¿usted cree que este tipo de denuncia podría frenar lo que siga hacia el futuro? Porque hay un adagio que dice que después del rayo caído no hay magnífica que valga. Y si nosotros los colombianos nos asombrábamos hace años con el famoso cartel de la toga, ahora nos asombramos más con el cartel de títulos falsos. ¿Cuál cree que va a ser el futuro de todo esto? Yo creo que aquí tiene que haber un revolcón, y debería ser la consecuencia natural de esta denuncia, un revolcón a la Inspección de Vigilancia y Control del Ministerio de Educación. Yo creo que aquí lo que nos está quedando claro es que tenemos un Ministerio de Educación absolutamente incompetente en materia de inspección, vigilancia y control. ¿Cuántos casos más hay así? ¿Cuántas universidades más hay así? ¿Qué está haciendo el ministro de Educación, Daniel Rojas? ¿Cuántas investigaciones ha adelantado? ¿Cuántas sanciones ha impuesto? Repito, me parece insólito, inaudito, que todo un ministerio con un presupuesto de casi 80 billones de pesos no muestre resultados frente a este tipo de investigaciones, y tengamos que ser los congresistas, con nuestros equipos y unidades de trabajo legislativo, las que nos tomemos meses de revisión para poder detectar dónde están los títulos fraudulentos que están ganando salarios y honorarios de los impuestos de todos los colombianos y de los recursos públicos. Ministro Rojas, yo creo que aquí tenemos un ministro de Educación que está dedicado a hacer política, que está dedicado a hacer activismo político, pero que muy poca atención le ha prestado al funcionamiento de la inspección, vigilancia y control que tiene que hacer el ministerio. Nosotros ya estamos revisando, les anticipo, un próximo periodo en el Congreso que efectivamente le pueda imponer al Ministerio de Educación unas obligaciones muchísimo más rigurosas en los casos de las investigaciones a las universidades y a los colegios. Tenemos muchísimos problemas con los colegios y con las universidades, no solo en términos de fraude, tenemos problemas de calidad,
Tenemos problemas de acoso sexual y de abuso sexual en las entidades educativas. Y este ministerio, que se dedica a hacer activismo político, se la pasa mirando para otro lado. Entonces sí, es muy probable, y estamos evaluando, que presentemos el 20 de julio una reforma normativa, un proyecto de ley para evitar que este tipo de casos se sigan presentando y para obligar a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de Educación a actuar en los casos en los que tiene que actuar. Representante, buenos días. Bueno, frente al ministro que recae pues todo el tema, hay un recurso, usted dice que va a empezar a dar investigación a la Procuraduría, que inicia la investigación, le pide, pero ¿qué va a pasar específicamente desde el Congreso, como si se comprueba ese castigo para el gobierno como tal? Y aunque algunas personas puedan pensar que es demasiado tarde, yo creo que el ministro de Educación se merece una moción de censura. Daniel Rojas se merece una moción de censura. Por muchas razones. Por muchas razones. Ha sido un ministro nefasto de muchas maneras. Pero esto, ya le tiene que demostrar al Congreso de la República y a todos los partidos, sin distingo de orilla política, ideológica, etcétera, que simplemente estamos ante un ministro de Educación absolutamente incompetente, que por andar politiqueando, que por andar haciendo activismo, ha dejado marchitar el sector educación. Esa es la verdad. Y yo creo que hay un consenso entre el sector educativo y los expertos en educación del daño que este ministro de Educación le ha hecho al sector educación, de la desconfianza que ha generado entre los actores del sistema educativo, de los rezagos que se han generado luego de que el sistema educativo había logrado algunos avances. Porque la visión sectaria de este gobierno, que viene del presidente Petro, por supuesto, es marchitar cualquier cosa que no quepa dentro de su relato ideológico. Por eso marchitan el ICETEX, por eso marchitan Colfuturo, por eso han marchitado el Ministerio de Ciencias, por eso desfinanciaron por completo el presupuesto de ciencias, porque a este gobierno parece que no le interesara un pueblo educado. A este gobierno y al ministro de Educación parece que le interesara la educación simplemente como una trinchera ideológica de combate electoral. Pero no están fortaleciendo el sistema educativo para todos los colombianos, no lo están haciendo. Y yo le hago un llamado a mis colegas en el Congreso de la República, inclusive al presidente del Congreso, al senador Lidio García, que aún cuando estemos en receso de sesiones, y entiendo que pues todos los congresistas estamos en campaña también, valdría la pena hacer una excepción en el receso para llamar a una moción de censura al ministro de Educación. El presidente Lidio tiene la facultad, el Congreso tiene la facultad de llamar a control político aún en medio de receso de sesiones, y yo, por supuesto, extenderé una solicitud formalmente al presidente del Congreso para que nos permita abordar este tema, ojalá con una moción de censura, cuanto antes, porque creo que ya esto no da para más. Esto es absolutamente impresentable, esto es la bancarrota moral del gobierno Petro. Representante, me queda una duda. Obviamente esta es una investigación suya y de su equipo y habrá cosas que no nos pueda contar, pero ¿cómo obtuvieron la información? Es decir, más allá de lo que sí nos pueda decir, esto es derecho de petición, esto es, digamos, obviamente yo sé que la investigación suya es muy rigurosa, pero ¿cómo obtienen estos resultados? Bueno, por supuesto, la autoría intelectual de mi equipo y su metodología en detalle debe ser salvaguardada, porque es justamente lo que hemos logrado desarrollar como equipo y las técnicas investigativas que hemos logrado desarrollar. Pero sí te puedo decir que todo tiene sustento en información oficial. Todo lo verificamos contra información oficial. Entonces,
En su momento les daremos los soportes con toda la información oficial que tenemos y esperamos que a partir de las peticiones que hemos enviado hoy mismo a todas las entidades que contrataron a estas personas, al Ministerio de Educación, al ICFES, podamos nutrir esas fuentes oficiales que ya tenemos. Entonces sí, todo esto está soportado contra información oficial. De hecho, todos los contratos que han tenido estas personas han sido corroboradas en la plataforma de contratación pública SECO. De ahí obtuvimos toda la información sobre la contratación y los montos. Por eso les podemos decir que son tantos contratos que superan los 1.100 millones de pesos. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Les enviaremos el comunicado de prensa ya mismo y vamos a estar dándoles avances en los casos concretos y eventualmente revelando las identidades de estas personas que también tendrán en su momento que enfrentar el escrutinio de la ciudadanía y la sanción social cuando ya tengamos toda la información del Ministerio de Educación, además de la misma Universidad San José, a la que le pido en este momento, con todo respeto, pero también con la mayor contundencia, y es que le responda al país cuanto antes por estos 24 casos y que le digan al país cuántos títulos falsos expidieron, los centenares de títulos falsos que expidieron. Yo creo que ya es momento de que la misma universidad lo confiese. Ya es momento de que la misma universidad dé la información precisa y ya es momento de que el Ministerio de Educación le intervenga. Muchas gracias a todos.